nosotros hemos visto el sistema nervioso de abajo hacia arriba. Vimos médula espinal, después vimos tronco cerebral y ahora vamos en la parte que queda justo arriba, que es el diencéfalo. Y el diencéfalo es todo eso que se encuentra aquí marcado en colores. Todo eso es diencéfalo. El diencéfalo tiene 4 partes, que son el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo. Tálamo. Tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. Esas son las 4 partes que componen Sí, ya. el diencéfalo. Entonces, esta estructura aquí, el tálamo, es una estructura par. O sea, hay una del lado derecho y hay una del lado izquierdo. Y el tálamo tiene realmente esta forma. Lo único que esta parte de aquí arriba queda ocluida por el tejido cerebral que se encuentra del otro lado. Pero si nosotros lo separáramos, esa fuera la forma del tálamo, hasta aquí abajo, obviamente. Entonces, hay un tálamo del lado derecho y hay un tálamo del lado izquierdo. Y el espacio que se forma entre ambos tálamos, ese es el tercer ventrículo. Bueno, que vimos tercer ventrículo en la clase pasada. Sí. Antes lo veíamos nada más como líquido cefalorraquídeo que estaba disperso, pero ahora lo podemos localizar en un espacio. Entre ambos tálamos, tercer ventrículo. Entonces, eso significa que vamos a suponer que este es el tálamo. A borrarlo. Este es el tálamo izquierdo. Entonces, aquí se encontraría el tálamo derecho. Y entre ambos, entonces está el tercer ventrículo. A ver qué más. Entonces sabemos que el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que es este que ven aquí. Ahora bien, sabemos que hay 4 partes, pero hay algunas de estas estructuras que se dividen en otras partes. Por ejemplo, aquí el hipotálamo. El hipotálamo tiene 3 porciones, que son el infundíbulo o tallo hipofisiario. Tiene a los cuerpos mamilares y tiene al tuber cinerio. Tuber cinerium, cuerpos mamilares, infundíbulo o tallo hipofisiario. El tallo hipofisiario no sé si lo acuerdan, pero lo vimos en la clase pasada, déjenme enseñar el PPT. Mira aquí. Esta porción aquí, el tallito blanco, ese es el infundíbulo o tallo hipofisiario y es el mismo que estamos viendo ahorita. Y estos son los cuerpos mamilares y es el mismo cuerpo mamilar que estábamos viendo ahorita. Y miren aquí como este es el tálamo y todo el espacio que se encuentra alrededor es el tercer ventrículo. ¿Cuál es el tubo cinerio entonces? Ahí. No, aquí no hay tuber cinerio en el corte. Solamente se ve el infundíbulo o tallo hipofisiario y se ven los cuerpos mamilares. Y fíjense aquí también que el infundíbulo es lo que conecta los cuerpos mamilares con la hipófisis. Y mírenlo aquí en la imagen de verdad. Voy a poner el puntero. Ven aquí que los cuerpos mamilares están unidos a la hipófisis a través del tallo hipofisiario, que es este que está aquí. En el corte de tomografía solamente se ve como un tallito, como una rayita, pero sabemos que es un espacio mucho más amplio. Por otra parte, el epitálamo también tiene algunas porciones. Esta, que es la más prominente, ya la conocemos, que es la glándula pineal o epífisis. Y ustedes ven aquí que hay como un tallito que une la glándula pineal con el resto del diencéfalo. Sí. ¿Lo ven? Ese tallito ahí se llama avénula, con H y B larga. Avénula. Entonces, si ustedes se fijan aquí, entre el tálamo y la pineal se forma un ángulo.
Eso ahí se conoce como comisura posterior. Entonces, ya vimos en la clase pasada que hay una comisura anterior y aquí entonces tenemos la comisura posterior. Entonces, el tallito se llama avénula. El ángulo que se forma se llama comisura posterior. Entonces, que ambas comisuras estaban dadas por las superficies talámicas. La comisura anterior no forma parte del diencéfalo, pero el resto sí. Hasta ahora, ¿qué preguntas tienen? Bien. Entonces, ¿cuáles son las 4 estructuras que forman el diencéfalo? Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Y epitálamo. Entonces, ¿cuáles son las partes del hipotálamo? Infundíbulo, cuerpos mamilares y el otro se me olvidó. El tallo hipoficiario. No, infundíbulo o tallo hipoficiario. Exacto. Cuerpos mamilares y tuber cinerium. Tuber cinerium. Y las partes del epitálamo. La avénula y la pinina. Posterior. Son 3 partes. La pinina, la comisura posterior y la avénula. Y la avénula. Entonces, Avénula. La X, ¿cómo le llamamos? ¿Dónde está la X? tuber cinerium. Gracias. ¿Qué me iba a decir? Entonces, el espacio que se forma entre un tálamo y el otro se llama, Tercer ventrículo. y lo que me comunica el tercero con el cuarto, Acueducto de Silvio. acueducto de Silvio. Y todo aquí esto es Glándula pituitaria. hipófisis o pituitario. Entonces, recordando cosas que ya hemos visto en tomografía, pero ahora viéndola en imágenes macroscópicas. Todo esto es El cuerpo calloso. cuerpo calloso, que tiene 4 partes que son Cabeza. Pico, cuello, rodete y rodilla. pico, rodilla, cuerpo y rodete o esplenio. Pico aquí, rodilla, cuerpo y rodete o esplenio. Pico, rodilla, ¿verdad? Ajá. Pico, rodilla. Entonces, esto aquí es Ese es el fornix. el fornix. Y la membrana que se encuentra entre el cuerpo calloso y el fornix, Septum pellucidum. septum pellucidum. Entonces, fíjense algo. Nosotros, adelantándole algo, nosotros hemos hablado de tercer ventrículo, cuarto ventrículo, pero tal vez estamos un poco aéreos, que rayos son los ventrículos. Y resulta que el cerebro no es un órgano macizo, sino que el cerebro tiene como cavidades adentro y lo que se aloja en esas cavidades es líquido cefalorraquídeo. Y esas cavidades entonces son los ventrículos. A ver si yo encuentro una imagen macroscópica. Dame un segundito. Bueno, mira aquí. El cerebro por dentro tiene algunos huecos y esos huecos son los ventrículos. Entonces, nosotros conocemos cuarto ventrículo, tercer ventrículo y arriba se encuentran 2 que se conocen como ventrículos laterales. Este es un ventrículo lateral y este es otro ventrículo lateral y este es el tercer ventrículo. Entonces miren aquí, esto es un tálamo y esto es otro tálamo. Entonces el espacio que se encuentra entre ambos es tercer ventrículo. Esto que ven aquí, ese es el septum pellucidum, el mismo que vimos ahorita que aparece en la membranita. Toda esa estructura ahí del centro es el septum pellucidum y eso lo que hace es que me separa el ventrículo lateral de un lado con el del otro lado.
Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan que eso existe y por qué eso está ahí. El cuarto ventrículo es el que está arriba del cerebro. Es el que está delante del cerebro. Miren aquí los ventrículos. Entonces tenemos ventrículos laterales, que son estos que están en rosado. No se ve. No sé, No, ¿no? perdón. Ok. Tenemos ventrículos laterales, que son estos que están aquí en rosado. Ventrículo lateral de un lado y ventrículo lateral del otro lado. Luego pasa al tercer ventrículo, que vimos que se encuentra entre ambos tálamos, y luego al cuarto ventrículo. Y si lo vemos de forma lateral, entonces lo tenemos aquí. Estos son los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Entonces lo que me separa el ventrículo lateral de un lado con el del otro es el septum. Septum pelus. Entonces ese septum que vemos ahí lo que hace es separándome esas dos cavidades. Lo que significa que por detrás de ese septum entonces yo encuentro un ventrículo lateral. No lo veo, pero yo sé que está ahí. Pero por delante, ahora lo que estamos viendo no está ahí. No, o sea, como lo quitamos, estamos viendo, puede ser un cuarto en línea media. Entonces, aquí también tenemos la lámina terminal, que la vimos en la clase pasada. Sí. Esto aquí son los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Y estos son los colículos cuadrigeminales. Entonces, todo este espacio que se encuentra aquí delante sería la cisterna interpeduncular y todo aquí detrás sería la cisterna cuadrigeminal. Y aquí tenemos entonces cisterna Supracelular. supracelular. Esto aquí es el cíngulo, que es todo lo que se encuentra por encima del cuerpo calloso. ¿Qué es eso que se parece a un gusanito que está entre el cuerpo calloso y el cíngulo? Esto, una arteria. Eso. Entonces, recuerden que nosotros tenemos... ¿ah? Arteria cerebral anterior. Ajá. Cerca. Es de la El arteria cerebral callosa, ¿no? anterior. Ajá. Esa es la arteria cerebral anterior. Entonces miren aquí que en este punto ella se divide en una pericallosa y en una callosa marginal. Ya tú sabes. Entonces toda parece esa que está aquí es la arteria pericallosa. un gusanito. Y la otra, callosa marginal. Callosa marginal. Como La una que calle. sube. Ajá. A ver, ¿qué más? Esto aquí es parte del seno esfenoidal. Recuerden que dijimos que hay hueso en el cráneo que tienen espacio vacío que acumulan aire. Ahí ese es el seno esfenoidal. Lo único que lo vemos vacío porque es un corto, obviamente. Otra vez. Aquí, seno esfenoidal. Ok. Y ya, vamos a más el... Ah, bueno. Entonces, ya nosotros dijimos que detrás de esa membrana se encuentra un ventrículo lateral, ¿cierto? Entonces, lo que me conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo es esta estructura que se conoce como agujero de Monroe o agujero interventricular, es lo mismo. Pero sepan que existe los dos nombres. ¿Cómo es que se llama el primero de Monroe. Monroe? Ajá. Monroe. O interventricular. Después de lo americano, del vestido blanco. La mujer americana del vestido blanco. Mary Moore. Ah, sí. Ese lo estoy buscando. No sé. también. No. Entonces, de nuevo, todo esto es, Cuerpo calloso. y aquí tenemos Fornix. fornix, y esto es Septum Septum pelúcido. pelúcido. septum pelúcido, lo que se encuentra por encima del cuerpo calloso. Cíngulo. Y esto aquí es Ah, cerebral El anterior. cerebral anterior. cerebral anterior. No vemos cuando se bifurca porque se la llevaron. Pero anyway. Entonces, esto aquí es Acueducto de Silvio. acueducto de Silvio. Estos son El pedúnculo. Mesencéfalo. ¿qué parte? Ajá, pedúnculos Los cerebrales. pedúnculos.
Y esto aquí es Colículos. folículos. Colículos. Entonces este espacio aquí es Cisterna cuadrigeminal. y este espacio que está aquí, Cisterna supra. Interpeduncular. interpeduncular. Y esta estructura que está aquí, Esto es lo que une la glándula pineal. el tercer par. No renal, ¿en serio? ¿Sí? El tercer par. Recuerden que de la cisterna interpeduncular es donde se encuentra el origen aparente del tercero. Entonces, esa estructura que está ahí, ese es el tercer par craneal. Entonces, a esta misma imagen vamos a hacerle un zoom y encontramos esta. Aquí vemos el rodete del cuerpo calloso, no puede mover el cuerpo ni el resto de las partes, Pero sí el fornix. pero sí vemos el fornix. Y vemos aquí el septum pelúcido. ¿Cómo se llama esa bolita que se encuentra en el tercer ventrículo? Creo que Eso, no. Es, El tálamo. eso se llama adherencia intertalámica. ok. Y ahora, ¿cómo se llama lo que está arriba que tú acabas de enseñar? Ese. Eso es un plexo coroideo. ¿Se acuerdan del plexo coroideo? Sí, lo que estaba blanquito, Recuerden que abajo del forno. Y ahora tenemos que ver los plexos coroideos son las estructuras donde se produce líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros encontramos plexo coroideo en todos los ventrículos, pero principalmente en los ventrículos laterales. Miren aquí el cuarto ventrículo que tiene otro plexo coroideo. Y creo que no más con eso. Bueno, aquí hay otro pedacito. Adherencia intertalámica, no mentira. Tálamo, adherencia intertalámica. Entonces, al ladito de ese plexo coroideo, por encima de la adhesión intertalámica, es el agujero de Monroe. Este es el De agujero. Monroe. Pero déjame terminar de explicar la adherencia intertalámica. Entonces, tenemos un tálamo de un lado y tenemos un tálamo del otro lado. Hay algunas personas donde ambos tálamos están conectados. Y eso es la adherencia intertalámica. Si nosotros lo vemos aquí, esta es. No tiene ninguna relevancia clínica. Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene, pero eso no les afecta en nada. Y los plexos coroideos, yo lo que pienso es que yo siento que parecen como coliflor o verruguita. Entonces, todo lo que ustedes vean así como rugoso es un plexo coroideo. Entonces miren aquí de nuevo que todo esto es el tercer par craneal que sale de ahí, Ay, sí. de la cisterna interpeduncular. No, pero no tenía el quiasma óptico. No, aquí no se ve. No. Entonces era todo buscándolo porque yo pensaba que esa era la fibrilla óptica, pero. Entonces, diencéfalo tiene tálamo, tiene subtálamo, tiene Hipotálamo, y tiene epitálamo. epitálamo. Entonces, entre las partes del hipotálamo, estos son los cuerpos mamilares. Aquí tenemos el infundíbulo y todo esto es tuber cinereum. Y en cuanto al epitálamo, entonces tenemos la pineal y la vénula casi no se ve, pero sería ese tallito. Y ya sabemos cisterna cuadrigeminal, cisterna interpeduncular, conocemos cuarto ventrículo, conocemos cerebelo, el agujero de Monroe. Dudas, preguntas. La fisura ahí se ve como llena como de plexo, pero ¿Cuál? la fisura posterior. La comisura posterior. Ah, comisura. Sí, ahí hay una cuanta. Pero los más llamativos son este y este. Una pregunta, ¿eso que tiene el tercer par son plexos o fue como que cuando lo trataron de cortar y preservar con el formol se comenzó a degradar? Creo que es la preservación, no estoy segura. Pero no, o sea, Sí, también. no son de qué estructura que tienen nombre. O sea, se supone que ahí no debe de haber un Exacto. plexo. Los plexos solamente están dentro de los ventrículos. Y mira aquí. Si nosotros agarramos el cerebro y lo vemos desde arriba,
y tratamos de separarlo, entonces lo que vamos a encontrar justo por debajo es el cuerpo calloso. Si ambos hemisferios, aquí hay un cerebro, pero si yo cojo el cerebro y lo separo en el medio, ambos hemisferios, lo que voy a encontrar de una vez es el cuerpo calloso. Entonces, miren aquí, que aquí se ve como una arteria se está dividiendo en dos. Entonces, esta sería la pericallosa y esta aquí es la callosa marginal. Mira aquí que está justa la bifurcación. Esta es pericallosa y esta es callosa marginal. Y la callosa marginal con que se bifurca. No, ya, ¿cómo se? O sea, salen las dos del cerebral anterior. Ajá, pero después se bifurca una para arriba. Sí, la callosa marginal se va para arriba, pero son ramitas pequeñas, ¿no? Ah, ok. O sea, es lo mismo, pero... Como así colateral. Ajá, colateral. Por ejemplo, aquí tenemos la cerebral anterior, que se divide en pericallosa y en callosa marginal. Entonces la callosa marginal va dejando ramitas. Todas las arterias van dejando ramitas, pero no diga que tienen un nombre. Callosa marginal, es una ramita más pequeña. Ajá, callosa marginal. Y la que está arriba, pericallosa. Y miren esto. Esto aquí dijimos que es, Fornix. y esto aquí que es. El tercero, el cuarto... ¿eh? El cuarto de Cristo. Esa es fornix también. Fornix. Sí. Cuando uno piensa en fornix, uno suele creer que nada más esta partecita de arriba, pero el fornix es una estructura grandísima. Ahí no señalé. Mira, todo eso es fornix. Nosotros vemos usualmente esta partecita de aquí arriba, pero él también va hacia abajo. Lo único que la parte de abajo está dentro del tejido neuronal, entonces no la vemos a simple vista. Pero eso no significa que no exista, que no está ahí. O sea, esta partecita del fornix está dentro del cerebro, está oculta. ¿Tú crees que quizás no pregunten de ahí? ¿De tu imagen? Sí. Eso va para el examen. Son todas sobrecargadas. Las imágenes, este PPT va tanto dibujo como macro, y de las clases pasadas van las tomografías y las resonancias, no van los dibujos, pero de esta clase sí. Maravilloso. Eso voy a hacerlo pendiente. Entonces todo esto es fornix, y el fornix termina en una estructura que se conoce como núcleo amigdalino. Esa bolita ahí, núcleo amigdalino. Entonces esto aquí es Adherencia intertalámica. adherencia intertalámica, esto aquí es Pineal, tálamo. No. la piñata atrás. Esa es la comisura anterior. Ay, sí. Miren aquí. Esta comisura anterior es esta misma. Y esto aquí es entonces No, eso es lo que uno... La lámina terminal. lámina terminal. Esto aquí son Cuerpos cuerpos magilares y esto es Glándula pineal. glándula pineal y esto aquí. Comisura posterior. Avénula. Cualquiera de las dos que me pongan yo sabe cómo. Entonces, todo esto es Símbolos. y todo esto es Lóbulo frontal. No. es parte del lóbulo frontal, pero ¿qué nombre tiene? Recto. Gyrus recto. Y aquí tenemos Eso es Para central. lóbulo paracentral. contra. Y ahí no se ve el postcentral y el. Este sería el precentral y este sería el postcentral. Lo único que en la cara interna no se le El dice. paracentral. Paracentral. ¿Qué más de esta imagen? ¿Puedes repetir los nombres de los lóbulos? Este es el lóbulo paracentral. Este es gyrus recto y esto es cíngulo. ¿Dónde se encontraría la cuña? ¿Eh? La cuña, ¿dónde se La encontraría? cuña, esto es la cuña. Solamente el sur. Ah. Y la precuña. Entre la cuña y el paracentral. Ajá. Esto es língula, esto es cuña y esto es precuña.
pero para el laboratorio eso fue el segundo parcial. En teoría se lo dieron. No. No. Ah, bueno. Que salió en una de las imágenes del libro. Ujú. Está bien, pero esos girus son para el segundo parcial. Perfecto. Aquí nada más tienen que saber el lóbulo paracentral, girus recto y cíngulo. Y, dato curioso, el cíngulo es un lóbulo. O sea, nosotros pensamos que los únicos lóbulos del cerebro son frontal, parietal, occipital y temporal. Pero el cíngulo también es un lóbulo. Me pasa que está abajo. Y hay otro lóbulo, lo vamos a ver después. Entonces, si al cerebro, o sea, ustedes saben que tenemos corteza, que es sustancia gris, y por debajo tenemos sustancia blanca. Entonces, si yo quito toda la sustancia gris, toda la corteza, me quedo con esto. Entonces, fíjense aquí que nosotros como que arrancamos parte del cerebro, de la corteza, y nos quedamos solamente con la sustancia blanca. Entonces, todo eso se conoce como centro semioval de Vieussens. Se lo mencionaron en teoría, cuando hablaron del córtico espinal. Sí. Cuando el profe mencionaba eso, es toda esa parte, sustancia blanca. Y ustedes se acuerdan que él dijo que las fibras del tracto corticoespinal pasan por el centro semioval. Fíjense aquí que dentro se encuentran muchas fibras, muchos tallitos. Esas son las fibras del corticoespinal que están bajando por ahí. O sea, los tractos se ven, los tractos existen, no son de que invento de la gente. Y de hecho, los tractos se pueden ver en estudios de imágenes. Los tractos existen, en fin. Entonces, toda esa fibra que estamos viendo ahí son las mismas fibras que están bajando por aquí, por la sustancia blanca. Y recuerden que todo eso se conoce como centro semioval. Entonces, igual, cuerpo calloso y girus recto, el lóbulo paracentral se lo quitaron. Salud. Gracias. En esta imagen nosotros quitamos el septum pelúcido. Y entonces todo esto que estamos viendo aquí en el fondo, que está delimitado, es el ventrículo lateral. Ahí le removimos la membrana. A ver. Esta membrana se la quitamos. Y estamos viendo lo que está detrás. ¿Qué es esto? Todo eso es ventrículo lateral. Entonces, en el fondo se puede ver la impresión de dos estructuras. Aquí se puede ver la impresión de la cabeza del núcleo caudado y aquí se puede ver la impresión del fornix. O sea, como que lo estamos viendo en lo profundo. Pero recuerden que el fornix es grande, no es nada más la partecita de arriba. Entonces, lo que está profundo dentro del cerebro, aquí nosotros podemos ver parte. Y esa que está aquí, cabeza del núcleo caudado. Esta imagen ya la vimos. Ok, me dicen ustedes. Aquí tenemos, El lóbulo paracentral. aquí, Cisterna cuadriluminal. aquí, Adherencia Adherencia talámica. talámica. aquí, Arteria Arteria cerebral anterior. cerebral anterior, aquí, El Tercer tercer par. Tercer par. tercer par, aquí tenemos La Comisura comisura anterior. anterior. Ay. comisura anterior, aquí tenemos Rodete. rodete, Rodete. el pico delante. Ujú. Aquí tenemos, Cuarto ventrículo. y esto, Cóntrale. No, esos son los Ah, que los forman plexos la... coroides. plexos coroides. Esto aquí es El cuerpo movilar. Cuerpo mamilar. cuerpo mamilar. Aquí tenemos El tercer... No. El subtálamo. subtálamo. Sí. Y aquí tenemos El Girus recto. recto. girus recto. Y déjame ver más. Esto aquí es La lámina terminal. lámina terminal. Y aquí El Agujero de Acueducto de Silva. Silva. acueducto de Silva. Y Entonces ahí, Madeline, no podríamos ver el tercer ventrículo. tú lo puedes ver, todo ese espacio que está ahí, el tercer ventrículo, pero para señalártelo, ahí está complicado. Lo señalaría el tálamo. Ajá, ahí él te señalaría el tálamo. Y esto aquí es Agujero La de agujero Agujero de Monroe. Monroe. agujero de Ah, Monroe. yo lo pedí. Gracias, esto ya es sé. El septum pelúcido. septum pelúcido.
Es obligado a relacionar la vaina. ¿No? Esto es qué sé yo Ay, qué. amigdalino. núcleo amigdalino. Qué sé yo qué. Entonces, si nosotros ahora vemos el cerebro desde abajo, nos encontramos con esta estructura. Esto es médula oblongada, esto es puente y el mesencéfalo está para adentro, no lo vemos. Pero nos quedamos con médula oblongada y puente. Toda esta estructura que vemos aquí es el hipotálamo. Entonces, miren aquí. Nosotros dijimos que el hipotálamo tiene 3 porciones. Yo lo voy a dibujar y después lo voy a hacer zoom. Bueno, no me deja hacer ambas. El hipotálamo tiene cuerpos mamilares, tiene tuber cinereum y tiene infundíbulo. Déjenme hacer el zoom ahora. Todo eso es hipotálamo. Esas dos partes que se encuentran aquí debajo son los cuerpos mamilares. Todo lo que se encuentra redondo hacia arriba es el tuber cinereum y el hoyito, específicamente el hoyito, es el infundíbulo. Déjenme borrarlo. Entonces, hipotálamo, cuerpos mamilares, tuber cinereum, todo esto, y en el centro el infundíbulo. Esto que ven aquí es el nervio óptico. Este es el quiasma óptico. Y lo que va Y por esta atrás, es la cintilla. la cintilla óptica. Y esta aquí es el olfatorio. ¿Cuál era el Arriba lo que Este. parecen las hostas de mariposa. Me parece una babosa. ¿De verdad, Gary? No sé si se acuerdan de la... arreglo fuerte. No me acuerdo si fue en la primera o en la segunda clase que les enseñé los flóculos del cerebelo. Miren aquí, Creo que sí. flóculos. ¿Y qué preguntas tienen? Los flóculos son los del rojo. Sí. ¿Esa Esto es la- aquí, ¿eh? Sí, ¿Qué es esto aquí? esa es la basilar. La basilar. Y aquí, Las vertebrales. no, la vertebral está por aquí abajo. Ni La idea cerebral lo que es. posterior. Ajá. No. ¿Recuerdan? Sí. Esta es la basilar, bueno, donde debería estar la basilar, se forma las vertebrales, la basilar, y la basilar termina en las cerebrales posteriores. Y la de arriba, pero yo Esa pensaba. es la comunicante posterior. Entonces, esta que está aquí es la carótida interna. Y la circulación posterior del cerebro se une con la circulación anterior por la arteria comunicante posterior. Entonces, cerebral posterior a los lados, comunicante posterior hacia Hacia adelante. arriba. Ujú. ¿Y alguien se imagina qué es esto? Y ¿Qué aquí, es qué? esto. Eso no es. 7. Trigémino y abductus. No, No, es el porque el séptimo, trigémino- el de abajo no ajá. el séptimo, el Eso tiene que facial. ser séptimo o ¿Cuál es el que se ocho. encuentra en la línea media? Surco bulbo protuberancial por encima de las pirámides. Ah, el 6, seis. el abducens. Ujú, el abducens. Ok, el 5 no se encontraba el mismo pons adentro. No, el 5 se encuentra en el En los pons. extremos del Ajá. pons. Nada más se ve el de este lado, el otro no se ve. O puede, ajá. ¿Y este aquí es? Ese es el 4. No, el oculomotor. El 3. Sí. Mira aquí. 6, 7 y 8. 6, Ajá. 7 y 8. El 7 se ve como que si El fuera. otro está arriba de los un pons. flóculos. Ajá. El 7 Sí. azul. De los Sí. flocus. Del flóculo. Este es el flóculo, este es el 8. Ujú. Y entonces este de aquí, ¿se imaginan cuál es? Es el 12. Ajá. Porque está saliendo por detrás del oliva. El de la oliva, Sí. entonces este es el hipogloso. Lo que pasa es que en el dibujo, en la teoría, cuando el profesor lo dibuja,
él dibuja el 6 encima de las pirámides y el Y el 7 7. encima del olivo. Ajá. Sí, así. Lo único que recuerden que la anatomía no es perfecta. Y recuerden que el que se encuentra siempre en la línea media, el que se encuentra siempre en el centro es el 6. El más próximo. Ajá. El que está más cerca de la línea media es 6, luego 7 y 8. Ok. Y Entonces, realmente, perdón, no, entonces, encima de la pirámide. ya debajo del hipócrates y todo lo que todas esas herramientas que se ven son las del 9, 10 y 11. Aquí no se puede identificar bien, pero aquí en este surco estarían las del 9, 10 y 11. Pero aquí yo no te la puedo bien enseñar una a una. Preguntas. Aquí tenemos lo mismo, lo único que aquí podemos ver médula oblongada y puente, pero aquí lo cortamos para poder ver el mesencéfalo, que es todo esto. Entonces nosotros sabemos que el mesencéfalo por delante está representado por los pedúnculos y que por detrás está representado por los colículos. Y entre los pedúnculos y los colículos encontramos el acueducto. Entonces, este espacio aquí que se encuentra entre ambos pedúnculos es cisterna interpeduncular. A ustedes le hablaron de la sustancia negra en clase, se lo mencionaron. Que cuando hay un déficit de dopamina produce Parkinson's. Miren ahí la sustancia negra. Eso que está negrecito. Ajá, esa es la sustancia negra. Deficiencia de dopa en la sustancia negra, ¿verdad? Produce Parkinson's, específicamente en la sustancia negra. Y le mencionaron el núcleo rojo. Sí, de Benedict. Miren aquí, no se ve tanto, pero se ve como dos circulitos. Núcleo rojo. La sustancia negra es negra, literalmente. Y el núcleo rojo es rojo, literalmente. No hay mucha ciencia. ¿Por qué no se ve rojo? Es que el corte no me ayuda, pero si tú lo ven, digo, la imagen no me ayuda. Pero como dos manchitas. Ajá, dos manchitas. Yo la veo. Aquí se ve una y aquí se ve otra. La voy a borrar. Incluso se ve en los lóbulos, se ve cierta tinción roja. Tiene un jugo. Entonces, esto que ven aquí son los cuerpos mamilares. Todo esto que está aquí es el tubo cinerio y en el centro el infundíbulo. Donde tenemos olfatorio, nervio óptico, quiasma óptico, cintillo óptica. Bien. ¿Y esto que ven aquí? El rodete del cuerpo calloso. Rodete del cuerpo calloso, bien. Recuerden, por ejemplo, déjame borrar. Estos son los cuerpos mamilares, los colículos cuadrigeminales, y ese es el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Entonces, si yo hago un corte por aquí, voy a poder ver los colículos y puedo ver el esplenio. Entonces, eso es lo mismo que pasa aquí. Aquí vemos los colículos y aquí por detrás el esplenio. Y aquí tenemos un zoom nuevo. Cuerpos mamilares. Todo esto, tuber cinerium, y aquí el infundíbulo. Lo mismo. Nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica. Y esto aquí es El olfatorio. el olfatorio. Y esto aquí es Esa es la comunicante posterior. la carótida interna. Es de aquí. La comunicante posterior viene por detrás del. La mesillera. No, en esta imagen no se ve. Era esta. Pero entonces la comunicante posterior se pone por delante del mesencéfalo. Entonces, esto que estamos viendo aquí es la parte anterior del mesencéfalo, por lo que la comunicante posterior vendría mucho más por abajo. ¿Se acuerdan de qué es esto? Tentorio. El recto. No. Tienda o tentorio del cerebro. Esto aquí es La pericallosa. la pericallosa. ¿Y cómo yo sé que es la pericallosa y no la cerebral anterior? Porque esa O la está en bifurcación. Exacto, está
nivel del cuerpo calloso, o sea, aquí más o menos, ella se divide. Aunque yo no pueda ver la cerebral anterior ni pueda ver la callosa marginal, yo sé que esta que está aquí es pericallosa. Esto aquí es A la derecha está. septum pelúceo. Entonces el espacio que se encuentra detrás del septum pelúceo, Ventrículo lateral. ventrículo lateral. Y esto aquí es Fornix. fornix y aquí Acueducto de Silvio. acueducto de Silvio. Bien. Ahora lo estamos viendo en un corte coronal. Esto es un tálamo y esto es otro tálamo. Y en el medio de ambos tenemos tercer ventrículo. Estos son los ventrículos laterales y ellos están separados por el septum pelúceo. Entonces, lo que me conecta los ventrículos laterales, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo es el agujero de Monro. Entonces, si le señalan aquí o si le señalan aquí, agujero de Monro. Ok, déjame ver qué más. Todavía. Esto es septum pelúcido y lo que se encuentra justo por encima del septum es cuerpo calloso. Y lo que se encuentra arriba del cuerpo calloso es cíngulo. Mírenlo aquí. Septum pelúcido, cuerpo calloso, cíngulo. En el corte vemos eso mismo. Septum pelúcido, cuerpo calloso, cíngulo. Ese mismo orden. Y a ver. Ustedes lo tocan los basales. A ver. Ok, esta imagen. ¿Qué es esto? El rodete del cuerpo calloso. El rodete. Y este aquí es Eso es infundíbulo. el infundíbulo talante, Ok, que se encuentra por encima de los colículos cuadrigeminales. padre. Por encima. La glándula pineal. Aquí. Folículos cuadrigeminales y por encima la pineal. Entonces aquí, folículos y pineal. ¿Y esto aquí alguien se imagina qué es? La vacila. No, la basilar está adelante. Comunicante anterior. No es una arteria. Troquear. El troclear. Recuerden que el troclear es el único par craneal que nace en la parte posterior del tronco. ¿Verdad? Entonces, esto es un tálamo y este es otro tálamo. Entonces, este espacio aquí es El tercer ventrículo. tercer ventrículo. Esto aquí es El Cuarto vermis. ventrículo. vermis. Ah. Y estos son, ¿Qué yo digo? Conículo. no, los folículos son estos. No, lo otro del cerebelo que parece una ala. Tampoco el flóculo. Ah, Son los hemisferios cerebelosos. Donde el cerebelo tiene vermis, tiene hemisferios y tiene los flóculos, que lo vimos ahorita. Y esta imagen es lo mismo. Tálamo y en el centro tercer tercer ventrículo. ventrículo. Vermis y cerebelo. Entonces vamos a tomar un break de 5 minutos y después seguimos con la otra parte.